Ahí están, son claros los cuadros en este momento. Voy rápidamente con el diputado Tomás Monasterio a preguntarle qué es lo cuestionable en esta nueva ley. Es absolutamente preocupante poder evidenciar cómo el movimiento del socialismo nuevamente a través de una ley, que hay que entrar a la lógica de la coherencia de que es una ley absolutamente necesaria para acabar justamente con la lógica de la confrontación que ha venido fomentando el movimiento del socialismo en los últimos años. Esa lógica de administrar el poder a través de la confrontación entre regiones, culturas y visiones de país. Es importante que este mecanismo era importante para aplacar y acabar esto. Pero lo cobarde y lo que no se puede tolerar es que se esté instrumentalizando mecanismos para seguir en la lógica del descabezamiento de los bastiones democráticos que tenemos como los bolivianos. Hay que entender de que el insertar este artículo, el artículo 17, antes 17, ahora 16 en la ley, establece justamente la clara intención del movimiento al socialismo de crear un mecanismo para poder sacar del aire a estos medios de comunicación que no van en la línea de la lógica dictatorial y abusiva que tiene el movimiento al socialismo. Es absolutamente peligroso entender de que se pueda crear un mecanismo para que a una simple denuncia pueden quitarle la licencia de funcionamiento. Es por eso que es importante emplazar a los organismos, los medios de los medios de comunicación y de la prensa, de que se haga una movilización inmediata para que se puedan tomar las acciones correspondientes. Pregunto a la señora Maggie Talavera, ¿de qué modo esta ley agrede a la libertad de expresión? Bueno, la verdad que no es ninguna novedad. Todas las leyes que ha venido aprobando el gobierno van restringiendo el derecho que es de toda la ciudadanía, que es el de la libertad de expresión. Hay muchísimos artículos que hacen una referencia directa a los medios de comunicación, a los periodistas, pero yo creo que hay una cuestión de fondo, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con el asambleísta aquí a mi lado en el sentido de que era una ley necesaria. Personalmente no creo que fuera una ley necesaria. Hay normas por demás vigentes en el país en este momento que pueden garantizar los derechos de la ciudadanía y combatir lo que es el racismo, la discriminación. ¿Por qué digo? No, y mire usted, creo que es solamente un instrumento más que va a ser usado de manera discrecional por el gobierno para callar las voces que son discordantes. Basta leer simplemente la justificación de la ley para darnos cuenta hacia qué está orientada la ley. ¿Por qué lo digo? Porque está basando en 3 hechos la justificación de haber aprobado este proyecto de ley, y son lo que sucedió en Santa Cruz, lo que sucedió en Porvenir, en Pando, y lo que sucedió en Sucre, pero siempre hablando como que son, dice, procesos de exacerbación del racismo en estas 3 ciudades, ¿no? Y como parte de los esfuerzos de reparación de las víctimas de los hechos de mayo de 2008 en Sucre. Pero si fuera de verdad una buena intención, estarían también aquí en esta justificación todos los actos que han habido de discriminación, de racismo, de violencia que hemos visto en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, y no lo están. Entonces yo creo que el problema de fondo y el peligro va mucho más allá del tema de los medios de comunicación y del ejercicio libre al que tenemos derecho los periodistas. Creo que es una ley que va a afectar a cualquier ciudadano que pueda atreverse a tener una voz discordante con el discurso oficial. Vamos a escuchar en este momento lo que dijo el presidente Evo Morales al respecto, justificando esta ley contra racismo. Aprobaron un proyecto de ley contra el racismo. Y ahora algunos dueños de medios de comunicación, algunos comentaristas están protestando que eso dice, que eso ataca a la libertad de expresión. Ustedes, sobre todo los hermanos de Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz, saben, hay un radialista por ahí, cada día nos golpea a los indígenas, que los collas, ese es racismo. Y tenemos que erradicar el racismo, la discriminación es la otra responsabilidad. Yo me acuerdo, una radio decía, no, hay que matar a ese indio, Evo Morales, públicamente, y nos acusan que no hay libertad de expresión. Y algunos comentaristas o algunos radialistas, algunos comentaristas en televisión nos acusan de todo. Escuchen, harán escuchar. Llegaron estos dirigentes a nivel internacional y hemos de escuchar todo. Se asustaron, se han derrotado, ahora nunca más quiere hablar conmigo. Que nosotros estamos acallando a los medios de comunicación, jamás lo vamos a hacer. Yo digo,
Cuanto habla mal de mí, es mejor todavía. Si no hablarían mal de mí, ahí me preocuparía, compañeras y compañeros, que aquí cada día contra el Colla, contra el indígena, y comentan. Solo les pido, compañeros, paciencia, en la paz. Escuchar tanta humillación, tanta difamación al presidente, al vicepresidente, al gobierno. Años pasados se han movilizado la gente automáticamente, y a mí me acusa que había mandado, más y yo tenía que mandar a la policía a defender ese medio de comunicación. Diputado Monasterio tiene la palabra. Su percepción sobre las últimas declaraciones del presidente Morales. Bueno, primero, para aclarar un poco el tema de esta ley, efectivamente los antecedentes de esta norma estaban bajo estos parámetros, pero había gente que lleva la representación de las regiones haciendo una participación clara para poder hacer la modificación. Así que es bueno entender de que la actuación parlamentaria que tuvimos justamente fue para traer al parámetro la lógica de la imparcialidad para poder elaborar este proyecto. Es decir, que justamente esos antecedentes, como muy bien decía May, del tema del Oriente, del Porvenir, de Santa Cruz, eso fue modificado a través de una dura, pero absolutamente dura representación en torno a dar una línea clara de que no se puede seguir mellando, ni entrando a la discriminación, ni entrando a la lógica del desmedro a la región que yo represento, a la región que yo voy llevando adelante en la representación parlamentaria. Segundo, entender que efectivamente el presidente del Estado Plurinacional lo ha manifestado de manera clara y firme cuál es la intención y el espíritu de esta norma. Él de manera clara ha manifestado y ha desnudado cuál es su verdadera voluntad, cuál es su intención a través de utilizar este mecanismo para descabezar a los medios que van en contra de la lógica del movimiento al socialismo. Yo en verdad estoy bastante preocupado en torno a poder evidenciar y escuchar esta intención tan burda y tan cobarde de parte del presidente del Estado Plurinacional. Hay que entender que en política, el político que pierde la credibilidad del pueblo, porque esta misma fundamentación se la escuchó cuando empezó a utilizar el otro instrumento que fue la ley marco de autonomías con la parte de la suspensión de autoridades para permítame, diputado, por favor. Por un segundito, que esto es importantísimo, compañero, para poder descabezar a los alcaldes y las autoridades electas. Hoy en Santa Cruz tenemos 6 o 7 alcaldes que ya están fuera, y con seguridad otro gran número van a salir. En otros departamentos de igual manera. Hay que entender de que de igual manera, de la misma forma, con la ley electoral, con la ley marco de autonomía, se están introduciendo mecanismos para poder tomar una acción efectiva, para poder tener esa lógica absurda de la voluntad del movimiento socialista. Señora Magui Talavera, ¿qué le dicen las palabras del presidente? Bueno, la verdad que simplemente confirman las sospechas y los temores que puede tener la mayor parte de la población. Esta ley ha nacido con nombre y apellido, y lo hemos visto, lo hemos escuchado en la misma Asamblea Plurinacional. El presidente está ratificando. Sería un absurdo tratar de defender algunas cosas que son indefendibles, para ustedes, que son los excesos, solamente por favor déjeme, que son los excesos que se cometen de parte de algunos periodistas o de algunos dueños de medios de comunicación, o de los que hacen uso de los medios de comunicación. El problema no está ahí, el problema está que esta ley y la administración de justicia en sí ya no tiene un mínimo de garantía de que pueda ser imparcial. ¿Por qué? A ver, si nosotros aplicáramos esta ley tal como está establecida aquí, le puedo asegurar que desde el presidente, el vicepresidente, muchísimos ministros, portavoces de los movimientos sociales que son afines del MAS, podrían ir a la cárcel. Porque ¿quiénes son los que han exacerbado en base a conceptos, a prejuicios racistas, esta confrontación entre Camba y Colla? También viene desde el Poder Ejecutivo, pero ¿acaso hay una sola mención de parte del presidente, por lo menos de reconocer que este tipo de problema se da en ambos lados? Es más, yo he escuchado a una autoridad del gobierno, no recuerdo el nombre ahorita, si es asambleísta o si es alguna funcionaria del ministerio, decir que no es racismo lo que viene del otro lado, porque entienden como, ¿cómo se llama eso de la positivo? ¿Qué discriminación positiva? ¿Cómo es? Sí, ¿no? Resulta que la discriminación solamente va a ser considerada tal según lo que considere el gobierno y los mecanismos de control político que tiene el gobierno para establecer qué es discriminación, qué es racismo y demás. Respecto a la mirada suya como periodista, ¿qué motivó a que esta ley se empiece a establecer? Bueno, no podemos olvidarnos que esto no es una cuestión que viene solita. El gobierno lo anunció desde un comienzo, hace ¿cuánto? Unos 2, 3 años, que tenía un paquete de 100 leyes para consolidar su proyecto político.
Esto es apenas una más de las 100 leyes que ellos han ido aprobando, y yo digo, la han ido sacando de la Asamblea como chipilo. Indirectamente entonces hablamos de una ley mordaza. Ay, yo soy enemiga de hablar de esto, de ley mordaza, ¿no? Porque creo que no estamos logrando llegar a la gente. Estamos presentando el tema como si fuera exclusivamente un problema que afecta a los medios y a los periodistas. No es que no afecte de manera directa esta ley como muchas otras, pero yo insisto, son leyes que afectan los derechos ciudadanos absolutamente de todos los bolivianos, no solamente de los medios, no solamente de los periodistas. Cierto, en la medida en que se vayan cerrando medios de comunicación, en que se vayan acallando voces que son críticas, que salen a través de los medios de comunicación, se coartan muchísimas más voces porque no van a tener acceso a esos medios. Pero insisto, el problema va mucho más allá de medios de comunicación o del gremio de los periodistas. Diputado Monasterio, la ley ya pasó al Senado. Ustedes como oposición, ¿qué van a hacer? Bueno, primero hemos trabajado en torno a la Cámara Baja, donde nos compete y nos corresponde. Estamos ya hablando con los senadores también para que a partir de las próximas horas tomen una defensa firme en torno a justamente la preocupación que tenemos desde los asambleístas en la Cámara de Diputados. Pero hay que ir un poco más allá. Esta lucha no solamente puede ser llevada a través con una representación de la oposición. Acá debe participar de manera firme y clara la Asociación Internacional de la Prensa, debe participar la Confederación Nacional de los Periodistas para de alguna manera crear los mecanismos de entrar a la lógica de retrotraer esta norma al camino del respeto irrestricto a lo que se llama la ley de imprenta, a lo que ya existen mecanismos de fiscalización que marcan claramente los deberes y los derechos que tienen los periodistas en torno a su gestión. Es importante entender y es importante que la población entienda cuál es la preocupación de la oposición y cuál debería ser la firme lucha en pelea de la sociedad en conjunto para poder llevar adelante una modificación a esta norma. El artículo 17, ahora 16, establece de manera clara: el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanción económica y de suspensión de licencia de funcionamiento sujeto a reglamentación. ¿Cuál es lo preocupante y lo delicado? Esta es una entrevista en vivo. Ahorita este medio de comunicación está autorizando y está publicando. En algún momento una locución mía puede salir en desmedro de una lógica de querer sindicarle racista o discriminatoria, que va a ser evaluada por todo ese comité de la gente del movimiento al socialismo. El medio de comunicación puede ser pasible a una sanción económica y puede ser pasible a la suspensión de la licencia de funcionamiento. Ahora, en mi caso, en el caso de la persona que incurre justamente en este agravio, va a establecer justamente una sanción. Claro, es verdad. Es una ley que estará dando mucho que hablar, que despierta opiniones encontradas y que sin duda alguna va a dar mucho que hablar a los medios de comunicación de quién más. Quiero agradecerles por la presencia suya en el set. El tiempo apremia, así que estaremos pendientes. Para variar, así pues es, ¿no? Claro que sí. Chao. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa y después venimos con muchísimo más para todos ustedes.